Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la tercera clase de su Instituto Bíblico Evangélico IBEME. Estamos muy contentos, muy gozosos de ver cómo Dios está obrando en la vida de muchos hermanos. Y pues, de veras que para mí es una gran satisfacción que Dios se haya fijado en este siervo para hacer de provecho para el reino, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Hoy vamos a seguir avanzando. Y para avanzar, hermanos, perdonen, pero hay que regresar un poquito. Porque, como les he dicho varias veces, no es tanto importante avanzar, sino que entender, ¿verdad? Captar la idea de lo que Dios nos está mostrando. Entonces, eso sería lo principal que hay en mi corazón para que no se pierda el tiempo. De nada sirve que estemos avanzando si usted no está captando, no está recibiendo, ¿verdad? Entonces, es preferible que vayamos a un paso un poco bien dado para que usted pueda recibir. Amén. Vamos a empezar con palabras de oración. Le vamos a decir: Padre bueno, te damos las gracias por este momento, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu sabiduría, por tu entendimiento. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú abriendo la mente, los corazones de cada uno de mis hermanos en esta hora y todos los que van a estar conectados en línea, Señor, y van a estar viendo también esta clase por medio de YouTube. Señor, te damos las gracias porque eres tú el que abre las puertas, el que permite, Señor, hacer las cosas. Y para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Una vez más, soy su hermano y amigo, el pastor Harry Salguero. Casi no lo digo, pero tengo algunos años de ser profesor de teología sistemática y pues no lo digo porque la verdad es de que el que tiene que saber eso es usted. Si usted está aprendiendo y si usted está recibiendo, si usted está creciendo espiritualmente, significa que pues ahí, en ese caso, el título sería pertinente, sería bueno, ¿verdad? Hay mucha gente que se pone los títulos primero y después queda uno down, ¿verdad? Pero digo esto para que usted sepa que las clases que se dan en este instituto se dan con autoridad y en doctrina sana. La doctrina sana siempre usted la va a poder identificar porque primeramente va a honrar a Dios, va a glorificar a Dios y va a exaltar a Dios. Y cuando usted siempre empieza con Dios, usted sabe que esa doctrina es sana. Yo entiendo que hay mucho conocimiento quizás que usted no había escuchado antes, pero como le repito, la palabra dice, ¿verdad?, que hay que escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Les quiero compartir que cuando yo empecé en mis estudios, habían muchas cosas que al tiempo a mí me parecían locuras. Algunas, para serles sincero, me parecían hasta herejías cuando yo las escuchaba de mis profesores. Pero aprendí a agarrar esas informaciones, ¿cómo se puede decir? Esas enseñanzas y ponerlas en un lado. No a desecharlas, sino que solo guardarlas. Y con el tiempo me di cuenta que cuando venía y las comenzaba a escrutinar nuevamente, me daba cuenta que, wow, pues sí, tiene sentido, ¿no? Entonces, el culto que nosotros tenemos que hacerle siempre a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, es un culto racional. Esto quiere decir que la palabra tiene que hacer sentido. Dios es un Dios de sentido, primeramente. O sea, Él nos da a nosotros la capacidad para poder analizar las cosas y que nos hagan sentido de una manera lógica, que usted pueda atar cabos, ¿verdad? Yo entiendo que, como lo he enseñado en la clase de teología sistemática, muchas veces se hacen puentes y esos puentes a veces son diferentes largos, ¿verdad? Entonces, mientras más largo el puente, pues a veces es más difícil de querer cruzarlo. Pero en este caso estamos hablando con respecto de la historia de la iglesia. Cuando yo estudié la historia de la iglesia,
empezaron mis estudios como cualquier otro, ¿verdad? De Jesús y de la iglesia primitiva para acá. Y yo siempre decía, bueno, como que le falta bastante a esta historia, ¿verdad? Y pues imagínense, desde ese entonces yo recibí de parte del Señor ese deseo en mi corazón de que si algún día iba a tener la oportunidad de hacerlo, lo iba a hacer desde el principio, ¿verdad? Para que todos pudiéramos crecer. Porque el que más se edifica cuando enseña siempre es el que está enseñando, porque vuelve otra vez a recibir lo que ya vio, ¿verdad? Entonces, nuevamente, quiero recordarles, por favor, yo sé que ya lo he dicho, pero lo quiero volver a decir. Lamentablemente, los cursos anteriores en Facebook se han ido borrando porque solo, hace unos meses, casi un año, más de un año, ¿verdad? Facebook salió con una cuestión ahí que solo iban a tener grabadas cosas por 30 días y que se iba a borrar, ¿no? Y pues ahora nosotros tenemos la oportunidad de ponerlo en YouTube y ahí pues no se borra, pero necesitamos tener por lo menos 100 suscriptores. Siempre se me traba la lengua con esa palabra. Así que les pido en el nombre de Jesús que nos ayuden, que le digan a sus familiares, a sus amigos, que no les cuesta nada, solo ir y suscribirse, ponerle like y si pueden ponerle un comentario. Sí, ya me dijeron que los comentarios están deshabilitados, pero tenemos que ir a reconfigurar porque para poder configurar los comentarios, ¿verdad? Entonces, ya cuando se puedan poner comentarios, pues háganos también ese favor, porque si no tenemos 100, entonces no vamos a poder dar esta enseñanza en vivo y nos va a costar un poquito más, ¿verdad? Ahorita pues estamos luchando. Hoy vamos a grabar esta enseñanza y más adelante vamos a postearla en YouTube para que usted la pueda tener ahí como referencia. Amén. Entonces, ya saliendo de eso, y habiendo puesto esta enseñanza en las manos del Señor, vamos a empezar nuevamente diciendo, ¿verdad?, que este curso se llama La Historia de la Iglesia. Amén. A ver si este está un poquito mejor. Ok. Número 1, vamos a hacer un pequeño, no resumen, sino que vamos a concluir con estos primeros pasos para que usted y yo estemos al puro UTS, como decimos, puro bueno, ¿verdad? Saben que en Guatemala la palabra UTS, en uno de los idiomas que hay, significa bueno. Y cuando vi la palabra UTS en las papas fritas que venden aquí en las bolsas, yo dije, bueno, alguien le puso ese nombre, ¿verdad? Y alguien tenía que haber sabido eso, ¿verdad? Ok, ¿qué es la iglesia? Dijimos, ¿qué es la iglesia? El concepto, se puede decir, básico, final, o la base fundamental de iglesia, hermanos, por favor, es, vamos a ver si pinta este, reino. Reino, por favor. Usted sabe, ese es el concepto principal de iglesia es reino. Ok, punto número 2, porque estamos hablando que son 7. Vamos a pasarnos un poquito de lo que es la historia a lo que es un poquito lo que viene después en la historia de la iglesia, como es la segunda venida de Cristo y lo que nosotros llamamos tercera venida de Cristo. Muchos no lo ven así, pero después lo vamos a explicar. Ok, luego vamos a ver lo que es el concepto. Entonces, obviamente de la iglesia. Y cuando hablamos de concepto de la iglesia, pues entonces ahí sí ya podemos decir lo importante de esto, que lo podamos recibir como tal. Y es que hay dos aspectos, ¿verdad? Está el aspecto que es de ciudadanía o de reino, obviamente.
y el otro aspecto que es de familia, que es humano. Entonces, en lo que es el concepto, dijimos, ¿verdad? Nuevamente, que primeramente se trata de reino. Y ojalá no me esté quedando muy chiquita la letra. Dijimos que es pueblo, ¿verdad? Dijimos que obviamente es gente. Luego dijimos que es obviamente grupo. Y luego congregación. Entonces, por favor, esos son los conceptos en lo que se refiere de un carácter de reino. Pero viene otro carácter más que nosotros podemos ver bíblicamente, que es el carácter de familia. ¿Ok? Y en el carácter familiar, dijimos, o carácter de humanidad, si usted quiere, ¿verdad? Estamos hablando de cuerpo santo. Como que ya yo creo que sí se distingue bien. ¿Estás viendo? Sí. Se ve bien ahí, ¿verdad? Ok. Cuerpo, obviamente, de ahí podemos pasar a mujer. ¿Está muy chica? A ver. Sí, está muy chica la letra. Bueno, vamos a hacer un poquito más grande, pero no importa. Vamos a seguir. Quizás este esté mejor también. Vamos a usar el verde también. Vamos a terminar con esto, ¿ok? La mujer obviamente es esposa. Uy, este está más bonito. Y luego dijimos que todo este concepto de esposa obviamente es para que sea también más adelante, ¿no? Reina. Estamos hablando concepto de esposa, reina, obviamente. Y si usted quiere, para saltarnos esto, estamos hablando de hijos, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos habla cuando nos dice, ustedes son mis hijos, hijitos míos, ¿verdad? Entonces estos son dos conceptos de lo que es iglesia, ¿ok? La iglesia es reino, por favor, ¿ok? No nos quedemos en que la iglesia y la iglesia, ok, iglesia es igual a reino, amén. Punto número 3. Dijimos que hay un prefacio. Y dijimos también, obviamente, que este prefacio es celestial. Será un poquito más grande la letra. Celestial. ¿Qué significa celestial? Que el reino no empezó en la tierra. El reino empieza celestialmente. ¿Ok? Y es en amor. Por favor, no se olvide que es por amor. ¿Por qué? Porque la salvación de la iglesia, después del revolú que hubo en el cielo, gracias a la rebelión, obviamente, de Satanás, o lo que nosotros conocemos como Lucifer, dijimos que Lucifer es el nombre nuevo de Luciel. Esto yo me hago responsable de lo que estoy enseñando. Esto usted no lo ha escuchado en ningún lado. Yo me hago responsable porque Dios me lo dio a mí. Y entonces, no solamente cae Luciel, claro, él se lleva el spotlight, como quien dice, él es el jefe, ¿verdad? Pero también hubieron otros dos arcángeles que cayeron, que no eran arcángeles, eran querubines que cayeron con él, y uno luego, con el cambio, ese no se dio nada de eso anteriormente, el que nosotros conocemos como la muerte, y luego el Hades también, son otros dos alto rango, ¿cómo se dicen? Unos, en jerarquía son de alto rango ellos dos, ¿verdad? Es más, Dios cuando lucha, no solo lucha contra Satanás, Satanás es el primero, cuando él está en el desierto por la iglesia,
sino que después, cuando funda la iglesia, Él va a los lugares, obviamente, profundos de la tierra, y dice que vence la muerte y se lleva las llaves del Hades. O sea, nosotros pensamos que el Hades así se llama la prisión. No, el Hades es el encargado de la prisión. Entonces, y obviamente predica el evangelio, como es lo que dice, y se lleva cautiva la cautividad y da dones a la gente. Claro, ya después cuando viene otra vez y regresa al surface, ¿verdad? Entonces, en el prefacio vemos todo eso, la preparación, obviamente de antemano de la tierra, porque saben, ¿verdad? Nosotros sabemos que dice, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y luego la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ok? O sea, Dios cuando creó los reinos celestiales ya sabía todo lo que iba a pasar, nada, lo agarró de sorpresa. Algunos dicen, ¿y por qué si Dios sabía que Satanás estaba en la tierra, por qué dejó a Adán ahí? Porque ese es parte del plan. Ese es parte del plan, Dios ya sabía. Es más, podemos, como le repito, ir un poquito más atrás, cuando Dios hizo el reino, hizo la tierra. ¿Por qué? Porque ya era parte del plan. ¿Y por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Porque obviamente cuando Satanás cae del cielo, ¿verdad? Cuando comienza el juicio, ¿verdad? El juicio celestial, cae y es puesto en las prisiones del fondo de la tierra. Amén. Y entonces, en el cielo se da la concepción de la creación y el plan de salvación, predestinación y propósito. Muchos cristianos no les gusta esa palabra predestinación, pero es una palabra bíblica, no nos podemos hacer para ningún lado. Y eso no significa que usted sepa qué es lo que usted va a hacer, pero lo que sí significa es que Dios sabe quién es usted y qué es lo que usted va a hacer. Porque Dios es el que nos predestinó, no fuimos nosotros mismos. Esto es parte de la soberanía de Dios. Porque Dios creó no solamente en la humanidad, en el ser humano, en su iglesia, no solamente creó vasos de honor, sino que también predestinó vasos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, después de eso, obviamente dijimos que es un prefacio celestial. Ahí ya vamos a caminar un poquito más rápido hacia donde vamos, porque donde vamos a quedarnos un poquito más de tiempo. Y luego el punto número 4, ¿qué dijimos? Que hay un prólogo, ¿verdad? Prólogo. Sabemos de sobra que logos, es palabra, ¿verdad? Que es la palabra escrita, pero que no tiene todavía revelación, ¿verdad? La palabra escrita, ya cuando es rema, es palabra en acción. Obviamente Jesús no solamente es el logo de Dios, sino que también es el rema de Dios. Amén. Pero en ese entonces, como Jesús no había sido revelado, era simplemente la palabra de Dios. Acuérdense que Abraham habló con Jehová, ¿verdad? ¿Con quién habló? Habló con la forma física de Dios. ¿Quién es la forma física de Dios? Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en el ministerio pre-Nuevo Testamento o pre-Nuevo Testamentario de Jesucristo, desde antes de la creación del mundo. Leímos en Efesios y sabemos también por el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, que en el principio era el Verbo, ¿verdad? Y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. O sea que Jesús está desde el principio. Pero el prólogo significa que nosotros no conocíamos la palabra antes. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Que es... No me gusta este verde, está mero fiero. Este creo que es diferente. Prólogo significa entonces antes de la revelación. De Jesús. La gente hablaba con Dios, la gente peleó con Dios, en el caso de Jacob, en el caso casi de Josué, que saca su espada y le dice, bueno, ¿eres de nosotros o eres de aquellos? ¿Verdad? Dime, porque si no, ahorita nos... ¿Verdad? Y el Señor dice, bueno, ¿sabes qué? Si supieras quién soy, quita mejor tus sandalias de tus pies. Y dice que se postró, ¿verdad?
a adorar. Entonces, ¿quién era el que habló con Gedeón? ¿Quién era el que habló? Obviamente, hay muchos casos, ¿verdad? Entonces, pero la gente no sabía. Solo decía, oh, pues es el ángel de Jehová. Es la persona que Dios envió. Pero no sabían en sí que era Dios hablando con ellos de una manera personal. El único que creo yo que de repente sí supo bien fue Moisés. Obviamente, pues también habló con Dios. Y dice que nadie puede ver a Dios y vive. Pero ¿quién es el que nos estamos refiriendo? Es al Padre, porque es desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Pero de un punto de vista físico, ¿a quién vio Moisés? Vio a Jesús, porque sí lo vio cara a cara, así dice la Biblia, ¿verdad? Ajá. Entonces, prólogo, claro, él no sabía con quién estaba hablando. Él decía, bueno, este es el ángel de Jehová, porque Jehová lo mandó, pero era la revelación, no se había dado, porque estamos prólogo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, el plan se venía dando, pero había un problema. Y el problema, como lo dijimos, es de que cuando Adán cae, el reino físico y espiritual había caído en manos del enemigo, en manos de Satanás, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir con lo que sigue. Dios comienza a preparar y ahí vemos que prepara la tierra es creada, el sistema solar, obviamente la luna, el sol, porque la tierra sí estaba, ¿verdad? Pero faltaba todo lo demás, ¿verdad? No sé si me estoy dando a explicar. Lo primero que Dios creó fue la tierra, ¿verdad? En lo que es el ámbito físico, ¿verdad? Porque después dijo, y creó Dios lumbreras y lo llamó como sol, y después llamó luna. Entonces sí había tierra, no había sistema solar. Dios lo crea, ¿verdad? ¿Ok? Porque era parte del plan, después de estar ya en la tierra, ¿verdad? Y entonces Dios da y comienza a crear. No solamente creó la tierra, sino que crea, como les estuve explicando en las clases anteriores, en los cursos anteriores, que Él crea la Trinidad de Trinidades, ¿verdad? O sea, las 7 Trinidades, porque todo se asemeja a Dios, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo primero que Dios crea, después de tener ya la tierra, obviamente, ¿qué es lo que crea? Crea el tiempo, el espacio y la materia. Estas 3 son una. Porque si usted tiene tiempo, ¿verdad? Pero no tiene espacio, ¿verdad? O si usted tiene algo para hacer, pero no tiene dónde hacerlo, entonces las 3 tienen que ir unidas. Y luego el tiempo es trino, porque tiene pasado, presente, futuro. Y pues ya todo eso ya lo dijimos. El espacio es trino también, la materia es trina. Y luego los animales, los reinos animal, el reino de las aves y de los peces. Y entonces Dios corona su creación con el hombre. ¿Por qué? Porque tenía que haber reino en la tierra. El plan de salvación de la iglesia necesita tener reino, ¿verdad? Y para que haya un reino siempre tiene que empezar con rey, ¿verdad? Con el hombre, con el rey. Y luego el rey, obviamente, para ser rey, para poder ejercer su dominio, tiene que tener ¿qué? Reina. Entonces, leímos entonces que Dios hace caer en sueño a Adán, y saca de su costado a Eva. Y luego de Eva, pues obviamente lo estudiamos la vez pasada. Eva pues tiene muchas hijas primero, pero después dice, ¡ay, gloria a Dios porque me concebió varón!, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer varón? Fue Caín. Entonces ahí es donde se hace, donde se expande ya el reino. Amén. Entonces, ahí vamos avanzando. Ya ahorita vamos a llegar a donde quiero llegar. Solo estoy haciendo esto porque es necesario, ¿verdad? En esta parte del prólogo nos damos cuenta que como viene ese reino, también entonces Dios comienza a usar a todos estos hombres, ¿ok? Mayoría, que se conocen como los patriarcas. ¿Qué significa eso? Que el patriarca viene de la palabra padre, y el padre, tenemos un padre celestial, ¿verdad? El padre, otra palabra para patriarca es gobernador y también es rey. Entonces, los patriarcas, usted sabe que viene Adán y viene todo ese linaje de patriarcas humanos, ¿verdad? Empezando por Adán y luego pues de Adán, ¿quién es el que viene? Viene Set. Y luego de Set, ¿quiénes más vienen después de Set? Después viene Enoc.
después viene Noé, Sem, Eber. Entonces ahí empieza ya la semilla de lo que Dios quiere hacer por medio de los hebreos, que sería entonces después el pueblo de Dios. Ese es el linaje que viene. Claro, vieron otros hijos. Usted dice, Noé tuvo otros 2 hijos. Sí, pero estamos hablando del linaje, ¿verdad? Entonces en el linaje está de la siguiente manera. Adán, Set, Enoc, Noé, Sem, Eber, después viene Peleg, que significa división, que fue cuando se dividió la tierra, y muchas, las lenguas y todo lo demás. Y luego viene Segur, el padre de Taré, luego Nacor, Segur es el abuelo, Nacor es el padre, luego Taré, y Taré, usted sabe quién es Taré, tiene que saber quién es Taré, el papá de Abraham. Luego Abraham tiene a Isaac, y Isaac, ¿a quién tiene? ¿Cuáles son los hijos de Isaac? Saúl y Jacob. Y luego, pues obviamente, a Jacob amó y a Saúl aborreció, ¿verdad? Entonces escoge a Jacob, y luego Jacob le cambia el nombre por Israel. Entonces ahí dice, aquí sale mi asamblea, aquí sale mi reino terrenal que yo quiero poner. ¿Por medio de quiénes? De los patriarcas que él tenía, que Dios tenía, obviamente, ¿verdad? Entonces sale, y luego de Israel, obviamente sabemos que viene el linaje escogido, porque nosotros somos linaje escogido de Dios, desde el principio, desde Adán, ¿verdad? Ese es el linaje escogido. Entonces, ¿por qué tenemos ese linaje escogido? Vamos a ir a Génesis 3:15, porque es profecía. El prólogo, aquí pues sabemos todos los demás, el prólogo es profecía. ¿Profecía de quién? ¿Quién fue el que empezó con la profecía? La empezó Dios. Génesis 3:15. Miren lo que dice. Se los voy a leer acá porque vamos a preparar aquí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A Satanás, ¿verdad? A la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién dio esa profecía? Dios. Dios le está hablando a Satanás y le está diciendo, de parte de esta mujer, de parte de esta iglesia que tengo yo acá, y hasta el día de hoy es igual, ¿verdad? Ella nos daña el calcañar, o sea, Satanás nos quiere dañar el calcañar, pero nosotros le damos ¿cómo era aquí alabanza? Machácale la cabeza, ¿cómo es? Machácale la cabeza, no sé cómo, no, algo así va la cosa, ¿verdad? Ok, la profecía empieza ¿por quién? Por Dios, amén. Pero esa profecía se sostiene también en la bendición de Abraham y se sostiene en la bendición de Jacob. Vamos a ir a Génesis 49:10. Ahí mismo vamos a seguir. $49.10 dice. Ya lo tienen, ¿verdad? Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que es paz, ¿verdad? Y a él se congregarán los pueblos. Y mire lo que dice más adelante, atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. O sea, imagínense quién estaba dando esas profecías. Obviamente es Dios el que da todas las profecías, ¿verdad? ¿De qué? De que la iglesia iba a ser salva por medio del Salvador. Y entonces, el prólogo es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. ¿Ok? Jesús es el nombre que Dios nos dio para poder llamarle a Él, pero no es un nombre,
No es su nombre, es un adjetivo de lo que Él hace, porque nadie le conoce el nombre a Dios, ¿ok? Lo que sabemos es lo que está haciendo por nosotros, y eso principal que Él hizo por nosotros es salvarnos. Por lo tanto, el nombre de Dios es Salvador, está profetizado. ¿Salvador de qué? De la iglesia, ¿verdad? Porque estamos hablando de la iglesia. ¿Desde dónde viene esto? Desde antes de la creación del mundo, y desde el prólogo, lo que antes de que nosotros como seres humanos lo conociéramos, viene desde que está Adán, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Versos 12 al 16. Segunda de Samuel 7, 12. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esta promesa Dios se la da a David. ¿Y quién es el que sigue dando la profecía? Dios. ¿Ok? No hay hombre que dé profecía. Por favor. Por ahí anda un profeta y otro profeta. No. El que siempre ha dado la profecía es Dios. Porque Dios es el que sabe qué viene por venir. O qué es lo que viene, qué es lo que está por venir. Entonces, de todos, en el pueblo de Israel, de todos los hijos de Israel, de Jacob, solamente hubo uno que se mantuvo leal más tiempo que todos los demás. Obviamente también se prostituyó, pero este reino fue el reino de Judá. Y hasta el día de hoy, entonces en la profecía dice que este Salvador iba a venir del reino de ¿qué? El Salvador viene del linaje, ¿ok? De David, que es el rey amado. Por eso es que dice hijo de David, le dicen a Jesús. Pero venía de la tribu de Judá. ¿Por qué Judá? Dios escogió la tribu de Judá de antemano. Imagínense. Desde Génesis ya sabía Dios que Judá, la tribu de Judá era la que iba a dar el linaje para el Salvador, el Rey Jesús. Amén. Entonces, mire, ya avanzamos bastante. Punto número 5. Y hoy sí, con esto ya no volvemos aquí a más, porque esto sí ya es el último. Entonces vamos a ir a lo que es el prenacimiento de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Entonces el prenacimiento de la iglesia, estamos hablando que, número 1, yo creo que voy a seguir con este, se mira bien este café, ¿verdad? ¿Se está viendo el café? Vamos a ver cómo está. Esperamos que cuando usted lo vea en YouTube, en la televisión, se mire mejor. Quizás, Pana, ¿será que me puedes hacer el favor de acercar un poquito más la cámara para que se mire un poquito más cerca? Sí, pero como que está sacando mucha pared y mucho de todo lo demás. Sí, esa. Pasarla delante de la patica de esta. Tratando de que salga más que todo el pizarrón, ¿ok? Thank you. Y recto. No. Ahí está, perfecto. Ahí está mucho mejor. Yes, gracias. ¿Ok? Prenacimiento de la iglesia, ¿ok? Estamos hablando prenacimiento de la iglesia. Entonces, en el prenacimiento de la iglesia, resulta que había que solucionar muchas cosas que no hombre podía solucionar, ningún hombre podía solucionar. Entonces,
en el cumplimiento de la profecía podemos ver lo que le voy a denominar para que vayamos agarrando el ritmo de esto. La primera venida, vamos a poner aquí, número 1, primera venida de Jesús. Y le puse así para que sepamos, ¿verdad? Que ¿por qué le decimos la primera venida? Si había estado antes. Sí, lo que pasa es de que ahora ya es con conocimiento, ¿verdad? ¿Se acuerda? La semana pasada dijimos que no solamente por la profecía, sino que después viene y habla el profeta. Y el profeta, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios, verdad? Dice, este es, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que dijo el profeta Juan? El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en la primera venida de Jesús, para poder tener su entrada, primero tenía que entrar como Cordero, tenía que entrar como sacerdote y tenía que entrar como rey. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Entonces, primero se hace la presentación del rey. ¿Y cómo se hace la presentación del rey? ¿Usted se acuerda cuando el Señor es levantado de las aguas, se sube de las aguas, dice que se abre el cielo y se oye una voz en el cielo que dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Este es mi hijo que me hace feliz, ¿verdad? Entonces también está la presentación como sacerdote. ¿Por qué? Porque es una presentación de un sacerdote perfecto. De un sacerdote, ¿quién es? Es un mediador. Porque imagínense, aquí el trabajo del pastor es mediar, ahora ya no, ¿verdad? Pero usted viene, nosotros le damos un consejo, haga esto. Estamos haciendo trabajo de mediador, de representación, de abogado y de maestro, ¿verdad? Aquí estoy haciendo papel de sacerdote, pero también de maestro. Luego vemos la presentación como el Cordero de Dios, que fue lo primero que había dicho el profeta, el Cordero de Dios, pero se da cuenta, sale como quien dice... como que de último, ¿verdad? Entonces el Cordero es puro, sin mancha, perfecto en sí, perfecto en linaje, perfecto en conducta. Porque acuérdense, ¿verdad? Que a veces los animalitos, cuando los venían para traer para sacrificar, ¿verdad? Para hacer el sacrificio, a veces estaba perfecto, pero andaba medio chavetado la vaquita o el corderito, ¿verdad? O sea, decían, no, y la gente decía, no, este anda muy histérico. Yo me acuerdo cuando nosotros vendíamos, cuando teníamos los miniature schnauzers que teníamos y pues mi esposa estaba haciendo eso, ¿verdad? Ella vendía los perritos. Me acuerdo que una vez de una camadita de perritos había una hembrita, era, ¿verdad? Que era bien brava la condenada. Esa agarraba así, estaban tiernos los perros, tenían, digamos, 6 semanas y se peleaba por la comida, ya, imagínense, desde pequeña, ¿verdad? Le mordía las orejitas a los otros y andaba dominando a todos, ¿verdad? Entonces viene pastora y me dice, mira, esa perrita no la puedo hacer que se comporte. Entonces me dijo, mira, ¿qué haces tú? Entonces yo vine, le di una sangoloteada y quedó mansita la perrita después, en serio. Y después fue la primera que se vendió, porque la persona que llegó, ¡ay, tan mansita esa perrita! Y fue la primera que se vendió. Entonces, es para ilustrarle que muchas veces los judíos, ¿verdad? Los israelitas, cuando iban a traer un animalito, posiblemente era perfecto, pero de repente andaba medio agresivo, medio qué sé yo, ¿verdad? Entonces, este cordero no solamente estaba perfecto sin mancha, perfecto en sí, perfecto en linaje. ¿Qué significa eso en linaje? Que, ¿se acuerda, verdad? De parte de mamá, venía de parte del linaje de ¿qué? De reyes, ¿verdad? Obviamente de David, de Salomón, ¿verdad? Linaje de Judá, los que se habían mantenido más, obviamente humanamente, pues imperfectos, ¿verdad? Pero ¿quién era su papá? ¿Verdad? Es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, perfecto en linaje.
Era perfecto en conducta, ¿verdad? Sano. ¿Sabe qué significa la palabra sano? Obviamente, para los judíos en ese entonces, en el prenacimiento de la iglesia, era muy común que miraban un animalito y decían, no, este creo que anda enfermo, ¿verdad? No, mejor vamos a llevarlo para sacrificarlo y ya. Ahí ya. Ese era uno de los problemas que había, ¿verdad? Como que los que todavía creen que el sacrificio es bueno, ¿verdad? Que no se da lo que de verdad se tiene que dar. Entonces, sano, que tiene salud, que no tiene daño, que no tiene falta. Y la palabra hondureña que a mí me gusta es completo. Ese es completo, dicen en Honduras, ¿verdad? Ok, y luego, obviamente vamos a ver el cumplimiento de las profecías con este cordero que le da el prenacimiento, que está capacitado para darle el prenacimiento a la iglesia. Acuérdense que tenía que ser hombre, ¿verdad? Y luego vamos a ver en la siguiente clase lo que es el conocimiento de la hipostática, la unión hipostática que a veces me cuesta, de Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, vamos a ir a Isaías 53, 5. Vamos a poner unas citas acá. Voy a tener que comprar ya. Porque estos no están muy buenos. Tampoco. Por eso eran mejores los pizarrones, ¿verdad? De tiza. Estos no muy duran. Bueno, vamos a ir a Isaías. Esto está bueno, ¿verdad? Capítulo 53. Usted sabe, ¿verdad? Esto era profético, obviamente, ¿verdad? 53, 5. Vamos a ver también el Salmo 22. Pero solo vamos a ver el 16 al 18. Vamos a ver también Zacarías 12:10. Y yo creo que no tengo que recordarle mucho a usted, ¿verdad? Lo que dice Isaías en el capítulo 53, porque eso pues todos nosotros como cristianos lo sabemos, ¿verdad? El versículo 5. Bueno, ahí está todo, ¿verdad? Lo podríamos leer todo. Pero dice del verso... Bueno, tenemos que leerlo todo, ¿verdad? Usted ya se lo sabe, ¿verdad? Pero la cuestión está en que Él se dispuso, el verso 9 dice, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y usted se sabe todo lo demás, ¿verdad? Del capítulo 53. Tremendo, o sea que proféticamente ya sabíamos, ¿verdad? Que ese cordero, que ese rey, que ese sacerdote iba a dar su vida. Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Y dice lo siguiente. Como un tiesto se secó mi vigor, dice, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo, de la muerte. Salmo 22. Es porque perro me han rodeado. Sí, pues estoy hablando de contexto, o sea, pero está bien, sí, perfecto. Vamos a ir al 16, bueno, está bien. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, dice. Ajá, imagínense, entonces, qué tremendo, ¿verdad? Ya estaba escrito proféticamente que Jesucristo iba a morir así, ¿verdad? Vamos a ir a la siguiente cita que tenemos, es Zacarías 12:10. Zacarías
12, 10. Ahora sí. Y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, desde un punto de vista de prenacimiento, estaba ya la profecía puesta de que Jesús iba a dar su vida. Y no solamente lo vemos en la profecía de parte de Dios de una manera celestial, de una manera impuesta en hombres, sino que también la vemos de parte de nuestro propio Dios, de nuestro propio Jesús. Vamos a ir a Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién lo estaba diciendo? Antes lo estaba diciendo Dios por medio de hombres, ¿verdad? Pero ahora lo estaba diciendo Dios mismo, ¿verdad? Jesús mismo, Dios en la tierra, Emmanuel, ¿verdad? Vamos a ver unas citas más y ahí vamos a seguir con lo que tenemos. Juan 3, 14 y 15. El de Mateo era 20, 28. Y luego ahora tenemos Juan, capítulo 3, 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Y luego vamos a leer el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo estaba diciendo? Jesús. Jesús estaba dando su propio testimonio de que venía la redención, que venía el nacimiento de un nuevo pacto para que el grupo que él había escogido en su reino, y acuérdense, ¿verdad? Que ese reino no solamente estaba o iba a incluir los futuristas, ¿verdad? Después de la creación, sino que también Dios no se iba a olvidar de los que ya habían muerto. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, antes de la muerte o la creación del reino en la tierra, que es la iglesia, el reino en la tierra es la iglesia, ¿ok? Porque reino es iglesia. Entonces, Satanás tenía el completo control, no solamente sobre las cosas físicas, bueno, completo control, digamos, ¿verdad? En lo que es humanamente, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene el control de todo, pero él legalmente. Y también tenía el control de las almas. Por eso es que cuando las almas, cuando las personas morían, iban para abajo. Nadie iba para arriba. La única manera que alguien se podía ir para arriba era así como Eliseo o como Enoc, ¿verdad? Que Dios se los llevaba con cuerpo, ¿verdad? Y todo. De lo contrario, cada alma que moría iba para el Seol. Y claro, en el Seol, obviamente, el Hades o el que estaba encargado decía: no, estos no son de los míos, ¿verdad? Estos los va a poner en otra celda. Y los que son de los míos vamos a ponerlos de este lado. Dice que había una división entre los dos. Pero ¿dónde estaban? No estaban en el cielo. Estaban ahí abajo. Estaban encerrados. Estaban bajo llave, ¿verdad? Entonces, en el nacimiento, café. En el nacimiento de la iglesia, en el nacimiento vemos que se duplica el concepto que Dios creó primeramente con Adán. ¿Cuál fue el concepto que Dios nos dio en el libro de Génesis con Adán? Que Adán cayó en un sueño, ¿verdad? Un sueño fuerte, un sueño profundo, dice la Biblia, ¿verdad? Profundo. Y dice que mientras estaba dormido, de su costado, Dios sacó de la costilla, su costado, sacó a Eva, ¿verdad? Sacó a la mujer, a la hembra, ¿verdad? Y se la dio para que le pusiera nombre, ¿verdad? Y si tú te llamarás varona, porque de varón ha salido, ¿verdad? Pero después, obviamente,
Dijo, no, pues está feo el nombre, vamos a poner mejor Eva. Entonces, cuando Jesús está en la cruz y Él se está preparando para entregar su vida y para la misión, porque quiero poner claro que la misión de Jesús, la misión de Dios en la tierra, no solamente es el reino físico, como querían los judíos, sino que primeramente era el reino espiritual el que había que vencer. O sea, primero era lo espiritual y luego lo físico. Y para entrar a lo espiritual, Dios puede entrar a donde a Él le plazca porque Él lo creó todo. Pero Jesús tenía que entrar, porque como Dios es una persona legal, justa, tenía que entrar de una manera legal al infierno. ¿Cuál era la manera legal que Dios utilizó para entrar al infierno? Muriendo en esa cruz, llevando tu pecado y el mío. Por tu pecado y el mío, Él fue condenado. Y siendo condenado, entra de una manera legal, porque llevaba pecado, aunque no era de Él, pero llevaba pecado. Entra de una manera legal al infierno. Y obviamente suceden cosas ahí. Vamos a ir paso por paso. En el nacimiento empieza cuando el Señor dice, bueno, yo lo escribí porque a veces lo decimos diferente, ¿verdad? Tetelestai. Tetelestai. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Antes de expirar, Él dice, Tetelestai. Usted sabe, ¿verdad? Muchos de nosotros ya sabemos qué significa eso. Y eso significa, todo ha sido consumido, todo ha sido comprado, todo ha sido pagado. Esta palabra era una palabra griega, bueno, de los ejércitos, que se usaba cuando iban a conquistar un área. Y cuando conquistaban un área no había nada que se les hubiera quedado. No, está completa, está completo significaba, está todo hecho, ¿verdad? Vamos a ir ahí a Juan capítulo 19 y verso 30. Juan 19, 30. Dice la palabra, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Tetelestai. Dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué fue lo último que dijo? Todo se pagó. ¿Por qué todo se pagó? Porque Satanás quería destruir también a Jesús, así como había destruido a Adán, y obviamente destruyó a Adán y el reino, ¿verdad? El grupo, ¿verdad? Para que sigamos con este. Entonces, quería destruir a Jesús para imposibilitar el reino de Dios en la tierra, para imposibilitar el nacimiento de la iglesia, para imposibilitar que el grupo que Dios tenía pudiera empezar a hacerle guerra. Porque hasta ese entonces no había nadie que se le parara enfrente a Satanás, ¿verdad? Excepto por el pueblo de Israel, que me los mangoneaban y me los agarraban de aquí para allá y terminaban, ¿verdad? Siempre perdiendo la batalla espiritual, ¿verdad? Aunque las guerras materiales muchas veces Dios se las daba. Amén. Entonces el problema no era físico, era espiritual, porque el reino empieza espiritualmente. Todos los problemas nuestros siempre empiezan espiritualmente. Vamos a ir a Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Vamos a ir a Mateo 27, 46.
6. 27:46. Vayan apuntando, por favor. Vayan tomando nota ustedes, porque no lo puedo poner todo en el pizarrón, porque si no, no terminamos hoy. Dice el verso 46, cerca de la hora novena, que obviamente la hora, bueno, no voy a hablar de las horas, porque para no meternos más en esto es bien bonito, pero bueno. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo fue que Jesús dijo esto? Cuando Jesús recibe en vida el pecado de la humanidad sobre sus hombros, sobre su ser, el Padre no tuvo otra que hacer así, obviamente. ¿Verdad? Entonces, obviamente, Dios en la tierra es Jesús, pero el Padre es santo, santo, santo. Entonces, Él no puede consentir esa relación, pero era necesario, ¿verdad? Porque para que Jesucristo fuera glorificado tenía que estar fuera de la cobertura, si usted quiere, aunque es Dios, del Padre. Porque entonces hubiera tenido la gloria del Padre, ¿verdad? Aunque el Padre le dio la gloria, ¿verdad? Porque Él ganó la batalla, obviamente, pero Jesús tiene su propia gloria. Y el Espíritu Santo tiene su propia gloria también, ¿sí me explico? Los tres, porque los tres son una sola entidad. Son tres personas en una sola entidad. Es igual que usted, igual que yo. Somos tres personas en una sola identidad, porque Dios es el que nos está con nosotros, es la vida, ¿verdad? Entonces, entra ese pecado, y cuando Jesús, hermanos, entendamos esto por favor, porque muchas personas se confunden con esto. La gente piensa que cuando Jesús estaba en el monte de los olivos y estaba orando a ver a sus discípulos, todos estaban durmiendo, y dice que él estaba con gran ¿cómo se dice? Angustia, perdón, no era tribulación, era angustia. Dice que de tal manera que hasta estaba sudando prácticamente gotas de sangre. La gente dice, ay, sí, pobrecito, que sabía que lo iban a latigar, y sabía que lo iban a escupir y que lo iban a lastimar. O sea, sí, obviamente eso era parte, pero ¿sabe por qué él tenía esa angustia? ¿Sabe por qué él dijo, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya? No eran los golpes a lo que él tenía miedo, no eran los clavos a lo que él por lo que él estaba sudando, no era a la cruz a lo que él le tenía miedo. Él es Dios. ¿Sabe a qué era lo que él le tenía esa angustia? A la separación entre el Padre y Él. Esa era su angustia. Y esa angustia nosotros a veces la tenemos también. ¿Quién aquí se quiere morir? No, hasta el más viejito dice, no, yo todavía no. ¿Por qué? Porque hay una angustia de la separación. ¿Sabe qué? ¿Cómo se llama la palabra separación? Muerte. La palabra separación es muerte. Jesús estaba angustiado, no por el clavo, no por la cruz, no por los latigazos, no por la corona de espinas, no por que su propia creación lo iba a lastimar, porque su propia creación lo iba a deshonrar de tal manera. Eso era parte del plan. Eso él ya lo sabía. Cambiemos esa mentalidad. Miremos mejor a Jesús. Jesús se angustió por esa separación cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era necesario para salvar a la iglesia que Jesús llevara ese pecado tuyo y mío. Entonces, la iglesia es creada con sacrificio. Por eso es que usted hasta el día de hoy tiene que sacrificarse. No estoy hablando para su salvación, porque para salvación fue el sacrificio de Cristo. Pero para su galardón, sacrifiquémonos. No hay, o sea,
si usted es ciudadano del reino, usted tiene que ser un guerrero. Tiene que ser un soldado. Tenemos que ser soldados. Sí, amén. Y entonces va a haber sacrificio. No, vuelvo y repito, por favor, hermano, no para conexión con Dios. Eso es free. No para salvación. El Señor nos dio. Entonces, de lo contrario, fuera por obra la salvación. Pero eso no quiere decir que no hay obras. Hay obras, hay sacrificio. Sí, amén. Pero no es para salvación, no es para relación con Dios. Es más, cuando a veces estamos más jodidos y más golpeados, es cuando el Señor más cerca está con nosotros. Y cuando más cerca lo sentimos. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por tribulación. El Señor nos lo dijo. En este mundo vamos a tener aflicción. Pero contentémonos, alegrémonos, porque Él ya venció al mundo. Amén. Entonces, la creación de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, trae sacrificio. Es con sacrificio. Y el sacrificio más grande que Jesús hizo fue separarse del Padre, fue morir al Padre. Por eso fue que Él dijo, ¿verdad? No hay amor más grande que este, que aquel que da su vida, ¿verdad? No por el bueno. O sea, el amor de Dios se representa en Jesús. Amén. Amén. Ok. Era necesario ese sacrificio para crear la nueva iglesia. Era necesario establecer pago para hacerlo. Había que pagar el precio. Satanás se baboseó, porque obviamente él no es Dios. Él dijo, este es un, como dicen ese es un, como dicen en inglés, ¿verdad? Este es un asset de high value, dijo él, ¿verdad? Este era el más grande de todos los profetas que yo he matado. Este me lo tengo que echar a la bolsa, porque uy, Dios mío, ¿verdad? Bueno, así no dijo él, ¿verdad? Pero imagínese él, ¿verdad? Y vino y lo mató. Este es el segundo Adán, este es el que Dios puso. ¡Ay! También, pero no sabía que al matarlo, mire, cuando Jesús estaba en el desierto, ¿a quién fue el primero que venció? A Satanás. Cuando estaba en la cruz, ¿a quién venció? Venció a la muerte, ¿verdad? Y cuando entra al infierno, porque dice, ahorita lo vamos a leer, ¿a quién vence? A la vez, ¿verdad? Entonces se lleva, cautiva la cautividad y se lleva las llaves, no solamente de Satanás, sino que también de la muerte, sino que también de la Hades. ¡Wow! Por eso dijo llaves, no dijo me llevé la llave. Son las llaves del infierno, del lugar donde ellos moran. Entonces era necesario retomar el reino de manos del enemigo. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Primeramente espiritualmente. Y era necesario pagar el precio, pero siguiendo las reglas y las normativas que Dios mismo había puesto. Forma legal, formalidad. Y entonces cuando viene Jesús, hay una batalla espiritual. Vamos a ir a Juan 16:33. Ahí mismo, no, estamos en Mateo, ahora. Juan. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Wow, es que esto a mí me pone eufórico. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció? Jesús, ¿verdad? Ok, había que pagar un precio. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. ¿Ya lo tiene? Dice, así que por cuanto los hijos
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿A quién destruyó con el imperio de la muerte? Al diablo. O sea, el diablo es evil, ¿verdad? O sea, ese es el trío de la maldad, ¿verdad? Ok. Vamos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá, cuando entra al cuartel general del Chamuco, ¿verdad? Vamos a ir a 1 de Pedro 3, 18 y 19. Dice, bueno, primero, para poder ver lo que estoy diciendo que tenemos que padecer nosotros, hasta el verso 17, no lo vamos a leer, pero leamos el 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiación de una buena conciencia hacia Dios, dice, por la resurrección de Jesucristo. Verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, viene Dios y establece que se lleva esas. Vamos a ir a Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Donde el diablo pensaba que iba a detener a la iglesia, al reino, al grupo, a la asamblea, usted póngale lo que usted, a la congregación de Dios, a la esposa, donde él creyó, esa misma cruz sirvió para su demás, ¿verdad? Para perder. Entonces viene Jesús y empieza obviamente a establecer su reino por medio de su palabra. ¿Dónde empezó a establecer el reino con su palabra? En el mismo infierno. ¿Dónde empezó el rey? ¿Dónde empezó la salvación de la iglesia, de su grupo, de su reino, de su congregación? Empezó sacando a los presos. Imagínense, y no solo esos, sino que también, obviamente, ahí estaba Abraham. ¿Saben cómo conocían a ese lugar, a ese Seol? Lo conocían como el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque era el grande patriota, ¿verdad? El padre, se podría decir, de todo lo que ellos pensaban y creían, ¿verdad? Pero Dios lleva el evangelio al infierno y gana la batalla, y se lleva cautivo a la cautividad y da dones a los hombres y se lleva las llaves. Se llevó las llaves. Vamos a ir a Apocalipsis 1:18. No lo digo yo. Lo dice el Señor Jesús. Y si lo dice Él, es cierto. Ya lo tiene, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo, dice, y estuve
bueno, si quiere leamos, ¿verdad? Bueno, ahí, ¿verdad? Tenemos que leer, ¿verdad? Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, ¿qué dice? Las llaves de la muerte y de la vida. Se da cuenta que no son solamente las llaves de la tierra, de así, above ground, como decimos nosotros, ¿verdad? No solo tiene las llaves de lo material, tiene la llave de lo espiritual y tiene las llaves de lo que está bajo la tierra. 3 llaves. Se llevó las llaves. Amén. Entonces, Él establece su reino, obviamente, cuando le incrustan en su costado esa lanza. Y cuando la sacan, dice que de su costado, ¿qué sale? Agua y sangre. Usted sabe, una mujer, cuando va a dar a la luz, ¿qué es lo primero que se rompe? La fuente. ¿Qué es lo que sale? Que sale como agua, ¿verdad? Y luego, pues, mucha sangre, ¿verdad? Pero así es como se da a luz. Y entonces Jesús da a luz de su costado, igual que Adán. De su costado a su novia, a su esposa. Pero acuérdense, ¿verdad? Obviamente ahorita es novia, porque ahorita está desposado, ¿verdad? Está prometido, si usted quiere, ¿verdad? Pero obviamente eso va a ser en las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, Jesús viene y gana la batalla, y entonces, ganando la batalla espiritual primero, entonces viene Él y empieza la batalla física. Pero la batalla física empieza con nosotros, los seres humanos de aquí. Y entonces llama, obviamente, a sus discípulos. Nuevamente se les vuelve a aparecer a ellos después en el tercer día. Pero sabe, en el tercer día ocurren cosas preciosas, maravillosas. Y una de ellas es de que las primicias que Jesús había sacado del reino de las tinieblas, se las llamó la luz. Esas primicias, como yo siempre les he dicho, ¿verdad? Dice que iban y salieron, ¿verdad? Imagínese usted que usted se encuentra con una persona que falleció y le va a tocar la puerta. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Hoy no los quiero aburrir mucho. La batalla empieza con el control físico. Y el control físico es que usted se hinque, que usted ore, que usted camine, que usted vaya, que usted predique, que usted haga el trabajo que Jesús ya empezó. Jesús empezó la batalla espiritual y ganó la batalla espiritual. Jesús nos deja entonces la batalla terrenal, la batalla física, hasta que Él venga y nos recoja para llevarnos a las bodas del Cordero en la segunda venida. Por eso se acuerda que dijimos que cuando Jesús viene en el prenacimiento, estamos hablando de la primera venida, ¿verdad? Porque hay 3, porque Dios es trino. ¿A cuántos dicen amén? Amén. Entonces, como Dios es trino, Dios se va a presentar 3 diferentes veces, ¿verdad? De una manera en la cual puede ser reconocido. Obviamente, en el Antiguo Testamento se presentó muchísimas veces, pero no lo reconocían. Lo llamaban admirable, consejero, era ángel de Jehová, la estrella de la mañana, muchos nombres preciosos, ¿verdad? Que él tiene, pero son nacimiento de la iglesia. Amén. ¿Me están siguiendo todavía? ¿No se me han dormido? Ok. Entonces, ahora nosotros lo conocemos por el nombre de Salvador, Jesús, ¿verdad? Salvador. Entonces, Él viene y presenta ese trabajo para nosotros. Porque nosotros somos parte del reino ahora, somos parte de la iglesia. Entonces, ese trabajo trae sacrificio también. Y si no,
Ya vamos a ver en la próxima semana lo que fue la iglesia primitiva. Y de ahí para acá, pues yo creo que vamos a caminar mucho más rápido porque ya son solamente datos, ¿verdad? Pero sí me interesaba mucho llegar hasta este punto porque este punto es lo que no se conoce de la historia de la iglesia, ¿verdad? La mayoría de personas hemos tomado cursos, mi persona también, en donde pues de la muerte de Jesús con bendición para acá, ¿verdad? No digo con suerte, sino que con bendición para acá. Pero ahí antes no. Entonces, acuérdense, parte de los evangelios está escrito en el Antiguo Testamento. Amén. Hay que ser muy cuidadosos para ver qué es lo que nos toca a nosotros del Antiguo Testamento y qué no. ¿Verdad? Que el Espíritu nos revele qué es para nosotros y qué no. Porque en sí la iglesia no empieza, como dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Hasta que el testador muere y el testamento es firmado con su sangre. O sea que en sí la iglesia no empieza en Mateo 1, sino que empieza en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la próxima semana nos vamos a quedar ya más facilito lo que es el punto número 7, que ahí sí ya es el crecimiento, el nacimiento y crecimiento de la iglesia, en la batalla por el control físico, empezando obviamente con los discípulos, bueno, primero con las primicias, los discípulos, porque antes que los discípulos empezaron con miedo y escondidos, ¿verdad? Mientras los discípulos estaban con miedo y escondidos, las primicias eran las que estaban predicando. Amén. Ya cuando el Señor se lleva las primicias y se va a Él a presentarlas al Padre en señal de la victoria, ya se quedan los discípulos, pero obviamente el Señor les da una promesa y les dice, hey, para el día de Pentecostés, reúnanse, porque ahí van a recibir el poder de parte del Señor. ¿Por qué dijo el Señor que hasta el día de Pentecostés? Porque era necesario, otra vez hablando desde un punto de vista humano, ¿verdad? Porque la eternidad, obviamente la eternidad, pero desde un punto humano era necesario que Jesús volviera, ¿verdad? Y ojo que también no fue mucho tiempo, ¿verdad? El día de Pentecostés, que sería después de la Pascua, 50 días. Entonces, los días que Jesús estuvo con ellos, no sé cuánto tiempo realmente, o cuándo fue que Jesús ascendió, ¿verdad? O cuánto tiempo después de que Él ascendió, viene el día de Pentecostés. Pero ese tiempo, ese lapso de tiempo que pasó, era necesario para que Jesús, humanamente hablando, llegara, se presentara, lo recibieran, le pusieran sus ropas ya de rey, recibieran las primicias, se hiciera el banquete, la ceremonia y todo eso. Entonces, obviamente después dice, ok, Espíritu Santo, aquí ya te toca. Claro, el Espíritu Santo está en todo lugar, pero estamos hablando de lo primero, ¿verdad? Entonces, cuando sale todo eso, entonces ya el Espíritu Santo viene y encuentra a los discípulos, obviamente, y se revela como ¿verdad? Lengua de fuego, y ya pues ese poder ya llega, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, y ya de ahí pues vamos a ver lo que son ya las escrituras, porque acuérdense que el prelogo, ¿verdad? O sea, el prenacimiento, y ahora ya estamos en el conocimiento del logo de Dios, que es Jesús es el rema de Dios, la palabra de Dios. Entonces era necesario escribir, obviamente estábamos en viejo pacto, nuevo pacto. Entonces, por medio del Espíritu Santo comienza a revelar palabra, y por medio de circunstancias, donde los discípulos comienzan a escribirle cartas a sus iglesias, sin saberlo ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, es el nuevo pacto y las reglas, como dijimos, ¿verdad? Que el reino tiene que tener reglas para poder tener autoridad. Esas reglas y esas normas nos la dan los discípulos, el más prolífero de ellos, obviamente, ustedes saben que es Pablo. Entonces Dios utiliza del más pequeño, que es Pablo, para ir creciendo y alimentando a la iglesia. Luego del primer siglo, obviamente, la iglesia primitiva es perseguida, estamos hablando de sacrificio, nacen o crecen o se dan a conocer muchos mártires que dan su vida en los coliseos
presa de los leones, obviamente de las peleas, de los animales salvajes, de todo lo que hacían con ellos. Mas sin embargo la gente seguía creyendo y la iglesia seguía creciendo. ¿Por qué razón? Por el poder de Dios y por medio del testimonio, primeramente de las primicias, y con la reconstitución por medio de los discípulos. ¿Sí me explico? Porque primero siempre lo espiritual, ¿verdad? Por medio de Jesús, obviamente, ¿no? Las primicias y los discípulos. Entonces, todos los que habían tenido experiencias con todo lo que Dios había hecho, decían, no, hombre, yo muero por esto. No me cuesta morir por esto. Voy a morir por esto. Entonces, la gente era sacrificada. Y luego, pues, nacieron algunos herejes, como Ariano, como Nicolás, algunos de estos bishops que estaban saliendo, que estaban siendo utilizados por Satanás para impedir el crecimiento del reino físico de Dios. Nosotros aquí somos reino físico y también espiritual. Lo que pasa es que a veces nosotros nos enfocamos mucho más de repente en lo espiritual o en lo físico, pero tenemos esas dos batallas, pero el espiritual ya fue ganado. El problema de lo físico es que el diablo también usa a sus emisarios para venir a atacar. Amén. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Quiero terminar cabal a tiempo para que digan, ay, el pastor hoy sí, no sé. Ok, próxima semana vamos a ver lo que es la iglesia primitiva. Ahora sí, ya de ahí para acá ya va a ser. Ya ustedes dicen, eso ya me lo puedo, dicen en El Salvador, ¿verdad? O ya me lo sé en Guatemala. Pan comido, ¿verdad? Entonces vamos a ver entonces eso, el retorno del rey. Vamos a ver la iglesia primitiva hasta el retorno del rey. Y también vamos a ver un poquito que el retorno del rey sería la segunda venida de Jesús, que es lo que estamos esperando ahorita nosotros. Y luego pues vamos a ver lo que es el establecimiento del reino ya como tal. Porque acuérdense, ¿verdad? Cuando viene la segunda venida, vienen las nubes. O sea, en la primera venida el Señor se presenta a su pueblo, pero su pueblo no lo reconoce. La segunda venida el Señor se presenta a su iglesia, y su iglesia lo está esperando. Amén. Al menos algunos de nosotros, ¿verdad? Luego el Señor nos arrebata, nos lleva a las bodas del Cordero a celebrar, así como cuando Jesús subió. Así nosotros vamos a ir a celebrar, ¿verdad? Solo que nosotros vamos a estar allá por 7 años, ¿verdad? Y luego el Señor viene en la tercera venida y se presenta al mundo. Y en la tercera venida, presentándose al mundo, por medio solamente de su testimonio y su palabra. No hay batalla. Por ahí dicen que es Armagedón. No, hermano, por favor. El Armagedón es al final de los 1000 años. ¿Y usted cree que si viene Jesús, alguien le va a querer hacer guerra? Solo piense. Piense. Nadie, dice la Biblia que todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará. No dice, y algunos no. Y otros sí, y otros sí. No. Toda rodilla y toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor. No hay batalla. El Señor con la espada de su lengua, o sea, su palabra, aplaca a todos. Y empieza el reino físico de Jesucristo. Ya físico. Ya el espiritual ya ganó, físico. Y ese reino es por 1000 años. Luego de los 1000 años, es necesario que sea suelto otra vez Satanás. Acuérdense, el Hades y la muerte van a estar presos. No va a haber muerte. La gente va a vivir muchos años. Los que estén en la tierra, van a haber 2 clases de personas en esos 1000 años. Vamos a estar nosotros los que vamos a tener cuerpos glorificados, celestiales, y van a haber personas que van a tener cuerpos carnales todavía. Amén. Y al final de los 1000 años se va a soltar solamente Satanás. Y ahí ya no hay muerte. Ahí lo que hay ya es el juicio final. Amén. Bueno, entonces imagínense hasta dónde nos falta, porque eso es iglesia.
Es su reino. O sea, y usted y yo vamos a estar ahí en el nombre de Jesús, primero Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, si somos encontrados en amor o si pasamos, bueno, yo no digo yo, ¿verdad? Pero los que pasen la tribulación y que les vuelen la cabeza, obviamente. Amén. Ok. Yo creo que me pareció mucho y mucho mejor dejarles el resumen, porque he visto pocos resúmenes, porque la verdad es de que cuesta un poco con las personas adultas, porque tienen trabajo, tienen que llevar a los niños, tienen que trabajar, les salen viajes largos. Pero usted sabe, ¿verdad?, que mi trabajo es darle a usted y su trabajo es, si quiere, lo recibe, y si quiere se sacrifica y si no quiere, no, ¿verdad? Entonces, me gustó, he visto una hermanita hizo un diagrama y dije yo, wow, y le puse, ¿verdad, hermana? Tarea 2, 10 de 10. Y estoy, pues, de verdad sorprendido con su diagrama, ¿verdad? Y obviamente todos estamos estudiando y obviamente yo no soy perfecto y nadie es perfecto, pero veo la intención y la capacidad de cada uno haciendo su tarea de la manera que Dios le está guiando para que lo pueda mantener en su mente, en su corazón, ¿verdad? Y en su alma, amén. Entonces, vamos a dejar un resumen. Y el resumen va a ser simplemente de una pregunta. ¿Qué es lo que más le ha impactado hasta el día de hoy que no ha compartido antes? Porque hubieron muchos que me pusieron algunos puntos, pero no me pusieron algunos que consideré yo que tal vez fueran un poco más importantes. Muy bien, como lo hicieron. Pero esa va a ser la tarea. Que en el segundo resumen pongan qué es lo que más les impactó que no hayan puesto en la segunda tarea. Amén. Vamos a ver aquí, como nos sobró hasta tiempo ahora. Bendito sea el Señor. Sí, en YouTube, hermanos, no está todavía. En YouTube no está. Lo estamos grabando para después colgarlo o subirlo. ¿Ok? No está todavía en YouTube, por eso les dije que necesitamos, por favor, que todos se suscriban y que pongan la campanita y le den la manita para arriba. Necesitamos tener 100. Si no, no vamos a poder transmitir en vivo. Y me gustaría mucho poder transmitir en vivo porque realmente en vivo se mira mucho mejor en su televisión que en su teléfono. Amén. Entonces, bueno, hermanos, ha sido para mí un placer y un gozo poder servir al Señor un día más en estas clases. Espero que sigamos recibiendo y si ustedes nos quedan 2 minutos. Si alguno tiene alguna pregunta y la quiere escribir aquí en Facebook, puede hacerlo. Quizás nos dé tiempo de tal vez contestar alguna, o si aquí alguno tiene alguna pregunta para tampoco, ¿verdad?, salir antes, ¿verdad? Porque tenemos que tener el tiempo legal. Algo que me impactó, pastor. A ver, por ahí está el micrófono, ¿no? Ahí está, pasáselo, amiga. Está encendido, ¿verdad? Sí. Yo le iba a decir la tarea para, Ajá, decime. para que no se deje. Algo que sí estoy muy impactado es que no lo había escuchado realmente hasta hoy. Uh-huh. Eso es lo que usted habló sobre el nacimiento de la iglesia, ¿no? Nacida por el costado de Jesús. Uh-huh. Y me llama la atención porque vemos cómo el caso va de Adán, sale Eva, ¿no? Del costado también. Y me llama la atención más créanme que hasta sentí algo caliente acá cuando usted dijo de que la mujer cuando daba luz, y es cierto, siempre se rompe la fuente y luego viene la sangre, ¿no? Que es cuando la preparación del niño va saliendo. Ajá. Claro. Y sale eso realmente como un parto espiritual. Exacto, sí, tremendo. Créanme lo que yo hasta hoy, hermano,
lo escucho eso. Gloria a Dios. Bueno, han habido algunos hermanos que me han dicho, pastor, es primera vez que yo escucho eso. Y pues, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios de verdad. ¿Habrá alguien más que quiera decir algo? Hermana, el micrófono, please. Liz, ¿le puedes pasar el micrófono? Hermana Alicia. A mí me impactó la palabra esta que dice Tetelestai. O Tutelestai le dicen no la algunos. había escuchado y me impactó porque dice consumado Ujú. está. Entonces no la había escuchado ni nunca, ¿verdad? Entonces también me impactó. Qué bueno, hermano. Ajá, saber pues que lo que el significado que tiene. Así es. Que pues el Señor ahí fue que Él estaba diciéndole al Padre, diciendo que ya estaba Todo listo. todo listo. Todo listo. Sí, inclusive esa misma palabra Tetelestai se escribe o Tetelestai se puede usar cuando un pintor está haciendo una obra de arte, digamos, y cuando dice, bueno, Tetelestai, la firma, ya terminó. Entonces eso significa completo, ¿verdad? Terminado, consumado, todo fue hecho. Amén. ¿Alguien más? O si no, pues hasta ahí nomás llegamos. Bendecimos la vida de cada uno, les damos las gracias. Una vez más, somos el Instituto Bíblico IBEME, Instituto Bíblico Evangélico Ministerio Selim. Esperamos, ¿verdad?, que su vida, su espíritu haya sido edificado con más conocimiento y que este conocimiento lo lleve y lo acerque a Jesús, que lo acerque a Dios, que lo acerque a la gloria de Dios, que podamos verlo más claramente. Amén. Así que bendiciones para todos, nos vemos Dios mediante, y si Cristo no ha venido, aquí el próximo miércoles, si no, nos vemos en el cielo. Amén.